Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor: sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Uno de los temas centrales del libro de Primera de Tesalonicenses es el evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo, que es el autor de esta carta. Pablo nos dice que a él le fue confiado el evangelio y por ende también a nosotros, que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo habla acerca de mi evangelio, o este evangelio que Dios me dio, pareciera que está haciendo referencia a que habían también en su tiempo otros evangelios. Porque si no, ¿por qué Pablo está hablando acerca de mi evangelio? O este es el evangelio que el Señor me entregó o me reveló. Efectivamente, él está hablando acerca de esto porque en el tiempo en el que él predicaba la palabra, habían otras interpretaciones del anuncio de la venida de Cristo Jesús, que es el resumen del evangelio, ¿no? O sea, es Cristo Jesús vino en cuerpo humano, se hizo hombre, se encarnó, vivió 33 años y medio, murió por nosotros y resucitó y ha prometido que volverá. Parte de la interpretación de la vida de Jesús que tenían muchos cristianos en el tiempo de Pablo era que el mensaje de Jesús era una continuación de la ley judía. O sea, ellos pensaban que el ser discípulo de Jesús no conllevaba a una ruptura con las tradiciones de la nación de Israel, tradiciones religiosas estoy hablando. Recuerde que la predicación del evangelio o del mensaje salvador de Cristo Jesús llega a los judíos. Es a ellos a quienes primero les llega el mensaje, y son ellos los primeros discípulos. Y la nación de Israel, ellos habían practicado las ordenanzas de la ley judía o judaizante por siglos. Estas ordenanzas habían venido heredadas de sus padres y eran, pudiéramos decir, la máxima identificación que ellos tenían con su nación. Era su Dios, el Dios de Israel, y eran las ordenanzas y estatutos que habían recibido de Dios. Ellos practicaban la ley, y aunque habían tenido mucha variación en su historia, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que eran demasiado idólatras, pero ahora en el tiempo de Jesús, lo que había en la nación de Israel era un deseo de alguna manera querer agradar a Dios. Prueba de ello son los fariseos y saduceos, que eran muy celosos con las ordenanzas de la ley. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, muchos comienzan a interpretar la vida y el mensaje de Cristo. Y una de las interpretaciones que se da es que las enseñanzas de Cristo, las normativas de Cristo para la vida de los creyentes, iban de la mano, iban ligadas a las ordenanzas de la ley judía. Entonces había un tipo de evangelio que hablaba de que para ser cristiano o para ser buen discípulo de Cristo, por ejemplo, había que circuncidarse. Y eso uno lo ve en el libro de Gálatas, cuando Pablo habla acerca de los mutiladores del cuerpo. Y es justamente que está hablando de este tipo de cristianos que enseñaban que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse. La circuncisión era un acto por el cual los niños israelitas a los 8 días de nacido tenían que ser circuncidados, y la circuncisión era que se les cortaba un trozo del prepucio, que es la piel que cubre el glande del pene del niño,
y se les cortaba este trozo de prepucio y eso quedaba como una ley. Nadie que decía ser judío podía ser parte del pacto que Dios había hecho con Abraham si no era circuncidado. La circuncisión era obligatoria y era la seña de que esta persona entraba en pacto con Dios, entraba en un acuerdo con Dios. Esto era algo que solo se le pedía a los varones, ¿no? Entonces, estas personas que presentaban este evangelio o esta interpretación del mensaje del Señor, ellos decían que había que circuncidarse, que no había que abandonarse la normativa de la ley, había que seguir adelante. Y es entonces cuando Pablo aparece y Dios le revela lo que él le llama mi evangelio. Y este evangelio de Pablo no es más que el evangelio de la gracia. Ese es el resumen del evangelio de Pablo. Es el evangelio de la gracia. Pablo lo resume de varias maneras, pero uno de ellos está en el libro de Romanos, cuando dice Pablo, hablando de la salvación, de que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. También dice el mismo apóstol Pablo que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es producto de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces Pablo irrumpe en su historia y la revelación que él tiene del Espíritu de Dios, él recibe esta verdad. Y es que ya no hay necesidad de obras, no tenemos que circuncidarnos, ya no hay que sacrificar más animales, ya no hay que vivir bajo ritos de purificación, ya no hay que vivir haciendo las fiestas, ni tampoco guardando el sábado como ciertas sectas cristianas todavía lo hacen. No puedo decir que son cristianas, pero así se hacen llamar, como ciertas sectas que enseñan que hay que guardar el sábado, que hay que guardar la ley, que hay que vivir bajo ciertos preceptos de la ley judía. Ellos no entienden y no han leído todo el libro de Hebreos, que es una exposición de esto que les estoy hablando. Y es que Cristo es nuestro nuevo sumo sacerdote. Cristo es el Cordero de Dios. Él fue el sacrificio de nuestro pecado y Él lo hizo todo. Y nosotros solamente tenemos que creer en el anuncio de Cristo. Y el Espíritu Santo es quien regenera, quien transforma, quien salva. Entonces este es el evangelio que Pablo dice, mi evangelio. Esa era su enseñanza y era la gracia. Entonces Pablo decía, ya no hay por qué dejar de comer ciertos alimentos, porque la ley judía era muy restrictiva en el tema de las comidas. Solo se podía comer cierto tipo de alimentos, se podía comer cierta tipo de cosas. Entonces Pablo dice, no, ya usted puede comer lo que quiere, usted puede comer si quiere cerdo, si quiere pescados o gambas o corderos, o lo que sea. Porque lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, sino que son otras cosas. Él estaba tomando la enseñanza del Señor Jesús, pero hablaba de esto, del evangelio de la gracia. Entonces él dice, este es mi evangelio, esto es lo que el Señor me reveló a mí. De hecho Pablo dice que él es el perito arquitecto, el que pone los fundamentos de este evangelio. Y esta verdad está ya totalmente asimilada por la mayoría de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Sabemos que es por gracia, ¿verdad? Que estamos aquí por la gracia del Señor. Usted lo sabe, aunque algunos todavía lo dicen por boca, pero todavía siguen confiando en las obras, ¿verdad? Pero ese es un problema que podemos tocar en otra prédica. Hay gente que cree en el evangelio de la gracia, pero sigue viviendo por obras. No ha entendido el equilibrio. Pero Pablo dice, este es mi evangelio, es el evangelio de la gracia, es el evangelio de la salvación a través de Cristo por gracia. Y él dice que ese evangelio le fue dado y que por lo tanto nos fue confiado a nosotros. Y dice que hemos sido aprobados, porque así comienza diciendo, así comienza el texto. Lea conmigo, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Lo puede poner por favor. Dice, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Mire, y es que Dios nos aprobó. Pablo dirá que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Y nos había escogido con un objetivo. Y el objetivo era depositar en nosotros un tesoro, algo muy valioso, algo incomparable con las cosas que el mundo podía dar. Y era el evangelio de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo, en nosotros se depositó el evangelio. Pablo lo dirá de otra manera, dice, y es que somos como vasijas de barro en quienes ha sido depositado un enorme tesoro, un gran tesoro, un único tesoro. Y ese tesoro es el evangelio.
Y quiero hablarle de 3 puntos que nos ayudan a entender qué es este tesoro que Dios nos ha dado. El primero de ellos es que es un tesoro tan valioso que si nos fuera necesario deshacernos de todo lo que tenemos para conservarlo en nosotros, valdría la pena. Jesús lo expone de esta manera. En el libro de Mateo capítulo 13 versículo 44 dice: el reino de los cielos puede compararse a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo primero que hace es esconderlo de nuevo. Luego, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús está diciendo esto, y es que su reino, su anuncio, su persona, el evangelio de Cristo se compara a un tesoro, y es un tesoro tan valioso que vale la pena dejarlo todo lo que este mundo da. Valdría la pena dejarlo y abandonarlo y dejarlo atrás con tal de conseguir lo que ese tesoro nos puede dar a cada uno de nosotros. También Jesús dirá, tomando otra figura, que es como aquel hombre, dice el Señor Jesús, que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma. O sea, Jesús está diciendo esto. Es decir, si hubiera un hombre, porque no lo ha habido nunca, pero si hubiera un hombre o una mujer que pudiera hacerse con todas las bancas poderosas del mundo, con todos los poderes financieros, las minas de diamante, los pozos petroleros, las grandes multinacionales comerciales que hay en el mundo, si hay un hombre que pudiera hacerse con todas las reservas de oro que hay en el mundo, con todas las minas de minerales valiosos que hay en el mundo, si hubiera alguien que pudiera poseer todas las naciones del mundo, que se hiciese dueño de todo lo que hay, dice Pablo, si no ganare su alma, que está hablando de la salvación que el evangelio de Cristo da, dice, si no conociere Cristo, si no entregare su vida a Cristo, si no tuviera dentro de él el tesoro de la salvación que el evangelio de Cristo da, dice, de nada le sirve. Y cuando vemos esto, entendemos por qué los hombres y mujeres de Dios son capaces de abandonar cosas con tal de tener a Cristo a su lado. No les importa abandonar cosas. Uno de ellos era Pablo mismo. La Biblia dice, Pablo nos expresa su testimonio. Dice que él era judío de judíos. Pablo tenía todo lo que cualquier persona de nuestra época desearía tener. Él tenía fama, él tenía prestigio, él venía de una familia poderosa. Tan poderosa era la familia del apóstol Pablo, que habían adquirido la ciudadanía romana, que eso era algo muy difícil de asumir. Solamente personas muy poderosas y con influencias muy cercanas al emperador podían tener. Pero Pablo venía de este grupo de personas. Pablo dice que había recibido la mejor educación de su tiempo. Había sido criado a los pies de Gamaliel, que era un filósofo. Antiguamente los filósofos como Sócrates, Platón, ellos tenían mecenas, y los mecenas eran personas ricas y pudientes que patrocinaban a estos hombres. Y esa era la manera en la que ellos podían vivir reflexionando y escribiendo en un tiempo en el que este tipo de trabajo no generaba nada, ¿no? Entonces estos mecenas lo que hacían es que patrocinaban a estos hombres. Normalmente los mecenas eran hombres muy poderosos, muy ricos, eran familias muy pudientes. Y al acuerdo que llegaban es: nosotros te damos a ti dinero, pero tú instruye a nuestros hijos. Y dice la Biblia que Pablo fue instruido por Gamaliel. Aún a día de hoy hay escritos de Gamaliel, usted los puede conseguir, los puede comprar. Hay libros que escribió Gamaliel, y usted verá la capacidad filosófica que este filósofo judío tenía. O sea que Pablo no era cualquier personaje, sino que era una persona que había sido culta, había sido preparada para la vida de élite. Pero dice que cuando él recibe a Cristo, dice que lo abandona todo, lo deja atrás, y dice que todo lo toma por basura con tal de conocer a Cristo. O sea, alguien que lo había tenido todo, alguien que había adquirido todo lo que cualquier persona de su época y de esta época desea, es capaz de abandonarlo todo con tal de tener este nuevo tesoro que se le ha sido presentado. Porque este tesoro es así, es tan valioso, que si es necesario abandonarlo todo con tal de conseguirlo, vale la pena, compensa. Y en segundo lugar, este tesoro es tan valioso que si fuera necesario entregar nuestra propia vida, todo lo que somos, valdría también la pena.
El Señor Jesús lo dice en Marcos capítulo 8 versículo 35. Él dice: porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿y de qué? Dice: y del evangelio, la salvará. O sea, Jesús está diciendo, es un perder para ganar. Es, usted pierda lo que tiene, pero ganará algo mucho mejor, porque vale la pena. Compensa cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer, cualquier cosa que este mundo nos pueda dar. Compensa más seguir a Cristo, porque lo que Cristo nos da es mucho más valioso. Y entonces, ante esto, si tan valioso es el tesoro que tenemos delante de nosotros, dentro de nosotros, ¿por qué las personas y los cristianos siguen escarbando en el mundo? ¿Por qué, si Pablo le llamó basura a las cosas de este mundo, muchos cristianos todavía siguen revolcándose en la basura? ¿Por qué muchos de nosotros vivimos todavía atados a las cosas que este mundo nos da? Seguramente es, y ahora voy al punto número 3, porque no conocemos el valor que este tesoro tiene. Quien no es capaz de dar lo que es, lo que tiene, y aún su propia vida por este tesoro que es el evangelio, es que no ha conocido su verdadero valor. Esto es como aquel que va y se encuentra una piedra, pero como él no sabe, él la ve una piedra sucia, él ve un pedazo de, a lo mejor, piedra, sí, la ve un poco brillante, que tiene como unas brillantinas por fuera, y dice: ven, esta piedra se la voy a dar a mi hijo para que juegue. Pero de repente usted va con la piedrita en la mano y ve a alguien que conoce lo que usted tiene en la mano, y entonces lo ve y le dice: présteme eso, quiero verlo. Y cuando lo ve, se saca una cosita de aquí y se pone a verla así de cerca y le dice: ¿usted sabe lo que tiene aquí? Y él le dice: no, ¿qué es lo que tengo? Usted tiene aquí un precioso diamante. Ah, no me había dado cuenta. No se había dado cuenta porque no sabe lo que tiene en la mano. Y muchos cristianos son así, no se dan cuenta de lo que portan, no se dan cuenta de lo que tienen. Están llorando porque no tienen esto del mundo, porque no tienen lo otro. Es que yo quisiera tener más, un mejor coche, una mejor casa. Yo quisiera tener otra esposa, yo quisiera tener un esposo, yo quisiera tener esto y lo otro, yo quisiera aquello y aquello. Y están llorando y llorando y llorando y llorando. Y están diciendo: ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito, si yo supiera, si yo pudiera, si yo tuviera. Y no se dan cuenta que dentro de ellos Dios les ha depositado lo más valioso que este universo tiene, y es que son portadores del evangelio de Cristo Jesús. No se dan cuenta de lo valioso que son. Y están ahí diciendo: es que, pastor, es que viera los problemas que tengo, es que esto y aquello, ya no puedo ser más, no puedo seguir adelante. Es que no conoces el valor de lo que tienes. Ese es el problema. No te has dado cuenta del gran tesoro que tienes. No te has dado cuenta de lo valioso que Dios ha puesto en tu mano. Hay un pasaje que me asombra y está en Hebreos capítulo 11 versículo 26. El autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, nos escribe esto, hablando de Moisés. Mire, Moisés, usted conoce quién era, ¿verdad? Era el príncipe de Egipto. Él había nacido en Egipto, había sido adoptado por la hija del faraón. O sea que él era nieto de Faraón. Era nieto de Faraón, porque había sido adoptado legalmente. Él era nieto de Faraón. Y él vivía, en ese tiempo, era la nación más poderosa del mundo. Tenía todas las riquezas. Egipto era la dueña de las naciones. ¿Y qué es lo que sucede? Miren lo que dice. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 26. Lea lo que pasa en la vida de Moisés. Dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Mire, lo que está diciendo el pasaje es esto, y es que Moisés, él vio todo lo que tenía, las riquezas, el poder, el ser llamado hijo de la hija del faraón, nieto del faraón. Y él vio el otro camino, el camino del Mesías, de creer en el Mesías de los hebreos. Los hebreos eran esclavos, y él dijo: el abandonar todo esto me va a traer oprobio, me van a traer pruebas, me va a traer tribulaciones.
me va a traer momentos difíciles. Y él dice esto, porque es lo que dice el pasaje. Dice que él consideró que el oprobio por causa del Mesías era más grande que los tesoros que Egipto le podía dar. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que él prefirió las pruebas y tribulaciones, mostrando su fe al Mesías. Y él vio que esas pruebas eran mucho más valiosas que los deleites que Egipto le podría dar. ¿Qué quiere decir? Entonces, por eso uno entiende a los primeros cristianos, a Pedro y a Juan, a Pablo y a Silas, que dice la Biblia que los agarraban por la predicación del evangelio y les decían: no prediques más, te prohibimos que prediques. Y dice que les daban una buena tunda, ¿sí? Dice que los agarraban y les decían: vaya, denles duro. Y dice que comenzaban a pegarle. Yo le decía a los hermanos del primer culto que les daban pum, y ellos decían aleluya. Y le daban otro golpe, pum, patada en el estómago, gloria a Dios. Y le daban un trompón en la cara, pum, santo es el Señor, decían. Porque dice la Biblia que cuando les golpeaban, ellos no se hallaban dignos de sufrir por la causa de Cristo, porque para ellos las pruebas y tribulaciones que recibían en el camino del Señor eran más grandes que los deleites que el mundo les podía dar. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hay en muchos de nosotros? Vemos un problemita, ya no queremos seguir a Cristo. Viene una prueba, uy, ya no puedo. Usted sabe que es mucha la gente que se reconcilia, es mucha la gente que incluso se bautiza, ¿no? Dentro de la iglesia, hablando de los que hoy son bautizados, ¿verdad? Y vemos cada año que las personas se bautizan y de repente, ¿dónde está el hermano y dónde está la hermana? Desapareció. Es que le pasó tal problema y se desanimó. Quiere decir entonces que no consideró que incluso las tribulaciones que podamos recibir en la vida cristiana son mucho más grandes que las cosas que este mundo nos puede dar. Mire, hermano, si las tribulaciones en la vida cristiana son más grandes que lo que el mundo nos da, ¿qué será entonces las recompensas que el Señor nos pueda dar? ¿Qué serán entonces las recompensas? Así es el Señor. Moisés vio el oprobio y él dijo: si yo me voy de aquí, voy a abandonarlo todo, mi estatus, mi casa, mi poder, y me voy a convertir en un hebreo, en un esclavo. Voy a dejarlo todo atrás. Pero él dijo: esto me compensa más que lo que tengo. Satanás va donde Jesús y le dice: todos los reinos de este mundo son míos. Míralo, dice que le enseñó todo. Le enseñó los reinos de todos los tiempos, desde los reinos primeros egipcios, los grandes emperadores, los Nabucodonosores, los Artajerjes de los reinos medos persas, los reyes griegos, los grandes Césares romanos, los grandes reyes españoles, las coronas del mundo. Y le dijo: a mí me han sido dados. Si te postras y me adoras, yo te los daré. Y dice que Cristo vio los reinos y vio el camino de la cruz. Y en la cruz había humillación, oprobio, dolor, y prefirió la cruz. Hermanos, algunos de nosotros cambiamos a Cristo por un trabajito. Y ya no digamos por los reinos del mundo. Si viniera Satanás y le dice: te voy a dar unos milloncitos, le besarían la mano muchos. Le besarían la mano. Pero Cristo estuvo dispuesto a sufrir el oprobio, porque no puso su mano en la prueba. Así lo dice el apóstol Pablo, que él no estaba viendo la prueba, sino que estaba viendo lo que venía después de la muerte. Él estaba viendo la resurrección. Y eso está haciendo Moisés, porque dice: porque no tenía la mirada puesta, o porque tenía, mejor dicho, la mirada puesta en la recompensa. El oprobio que podamos recibir por causa de Cristo, no por nuestros problemas, aquello que podamos sufrir por causa de Cristo, digamos gloria a Dios, es mayor. Si un día usted, yendo a predicar a la célula, porque no tiene papeles, lo agarra la policía y lo va a meter preso,
y usted vaya gozoso cantando en ese carro de la policía, vaya dando gloria a Dios y diga aleluya, porque a otros los agarran por borrachos, los agarran por drogadictos, pero usted lo han agarrado por predicar el evangelio de Cristo, y si lo expulsan de esta nación, dele gloria a Dios, porque por lo menos predicó la palabra del Señor. Y ese es el verdadero cristiano, aquel que conoce el valor de lo que tiene. Él sabe que hasta la prueba y la tribulación es más grande que lo que el mundo pueda dar. No se fija en el oprobio, no se fija en la lucha, porque él considera que lo que tiene es más valioso que lo que el mundo pueda dar. El problema es que nuestro corazón no está en el lugar correcto. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 21 que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En qué se traduce esto? Y es que muchas veces nuestra vida está como está porque nuestro corazón no atesora en el lugar correcto, porque nuestro corazón no está en el lugar en el que tiene que estar. Es sorprendente que hayamos sido aprobados por Dios. Es sorprendente que Dios confiara su evangelio en cada uno de nosotros. Es sorprendente. En nosotros vasos de barro. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué en nosotros? ¿Por qué a mí? Si yo no tengo nada valioso. Es justamente por eso. Porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:7 que Él nos escogió débiles. Santiago también lo dice, que nos escogió débiles para que nuestra fortaleza y nuestra obra no dependan de nosotros mismos, sino que dependamos de Él. Para que como el barro nos dejemos moldear. Porque la mayor cualidad que el barro tiene es su sometimiento. El barro se deja someter. Dios nos escogió imperfectos, débiles, pequeños. El apóstol Pablo dice: lo peor del mundo escogió el Señor. Sí, usted y yo, como somos nosotros, con nuestros problemas y nuestros defectos, con nuestras carencias. Algunos no pueden ni escribir bien, otros no pueden ni hablar bien, otros han tenido una vida complicada, otros han tenido una vida difícil. Sí, a usted y a mí nos escogió el Señor, y nos escogió débiles, y nos entregó este gran tesoro, porque quien quiere hacer y llevarse la gloria es Él, no nosotros. Así que es un gran honor el que tenemos, y lo único que tenemos que hacer es someternos. Dios solo quiere que sometas tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere que seas barro. Él no quiere que seas fuego. Él no quiere que seas antorcha. Él no quiere que seas un arma. Él solo quiere que seas barro. Eso es todo lo que quiere. Nosotros queremos otras cosas. Nosotros decimos: es que si yo pudiera hablar tantos idiomas, es que si yo pudiera esto, es que si tuviera aquello. Dios lo único que quiere es barro. No quiere nada más. Gente moldeable, gente humilde, gente que se deje tratar por Él, gente que humille su corazón delante de su presencia. Dios anda buscando nada más barro. No anda buscando nada precioso en ti, porque nada de lo que tú tienes y el mundo da se compara a lo que Él quiere darte a ti y a mí. No anda buscando nada de nosotros, todo lo contrario. Él quiere depositar en nosotros algo que este mundo, con todos sus deleites, sus riquezas, no se puede comparar. Así es el Señor. Sé barro, déjate moldear por Él y valora lo que Él te ha entregado. Entonces, vale la pena dejar todo con tal de seguir a Cristo. Vale la pena perderlo todo con tal de predicar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve esta verdad, usted entiende por qué los mártires, muchos de ellos iban al martirio con una sonrisa en sus labios. Usted entiende por qué muchos de ellos les quemaban sus casas y no iban después donde el pastor o donde el hermano y le decían: hermano, ya no voy a seguir adelante porque mire, me quemaron mi casa. Ellos se gozaban. Muchos de ellos les mataban sus hijos, pero ellos seguían adelante porque ellos habían visto que el tesoro que tenían por delante era mucho más grande que lo que el mundo les ofrecía. Déjate de llorar ya y déjate moldear por el Señor. Si tienes que perder lo que tengas que perder, vale la pena. Lo que tienes es más grande. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Si yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que el evangelio de Cristo es valioso? Todos me van a decir que sí. Pero ¿sabe cuándo se determina el valor de algo?
Porque yo puedo decir, mire, esta guitarra que está aquí, usted la ve, este bajo que está aquí, esto vale 4 millones de euros. Y usted me puede decir amén. Así son muchos cristianos que dicen, no, si el evangelio de Cristo es lo más grande, Cristo es lo más hermoso. ¿Sabe cuándo se determinará el verdadero valor de eso? Cuando yo me saque una chequera y diga, eso vale 3 millones de euros. No tengo 3 millones de euros, ¿verdad? No vaya a interpretarme mal. Pero diga, firmo todo lo que tengo materialmente y lo entrego y lo cambio por eso. Ahí usted dirá, qué valioso ha sido para ese hermano eso, porque lo dejó todo con tal de obtener esa guitarra o ese bajo. El valor de algo se determina cuando alguien está dispuesto a pagar. Entonces no diga Cristo es valioso si usted ni tan siquiera en lo mínimo le es fiel. No diga el Señor y el evangelio es lo más grande si usted sigue sentado en esa silla y no hace nada más para predicar la palabra del Señor. No diga el Señor es todo para mí cuando usted ni tan siquiera es fiel en las áreas mínimas de su vida. Levántese y mejor diga, Señor, aquí estoy. A partir de hoy dejo mis redes y te sigo, porque lo que tú ofreces es más grande. Incluso las pruebas y tribulaciones que tú traes o que seguir te traerá a mi vida serán más valiosas que las cosas buenas que este mundo me pueda dar. Amén. Oramos entonces al Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Tú solo quieres barro imperfecto, pero moldeable, sometible. Barro que valore no tanto lo que él es, sino quien tú eres. Que podamos verdaderamente valorar lo que tú y tu evangelio son. Y es que lo que tú nos das es mucho más grande que lo que este mundo puede ofrecer. Gracias, porque a pesar de lo que somos, has decidido depositar esta luz y esta verdad en nosotros. Perdónanos porque muchas veces nuestro corazón ha atesorado otras cosas y nuestro corazón no ha visto, nuestros ojos no han visto la gran perla, el gran tesoro que tenemos delante de nosotros. Tú eres la perla de gran precio. Tú eres ese tesoro por el que vale la pena abandonarlo todo. Gracias, Señor. Gracias. Perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestras excusas. Perdona nuestro egoísmo, Señor. Y que tu palabra hoy y tu Espíritu Santo nos ayuden y nos animen a poder levantarnos y a no decir solamente tú eres valioso, sino a con nuestra vida y nuestra disposición poder decir lo dejo todo por Cristo. Lo dejo todo. Señor, cuando uno ve hombres como el apóstol Pablo, que incluso renunciaron a casarse y a tener una familia con tal de predicar tu palabra, uno puede ver hombres que vieron un gran valor en lo que tenían. No hay nada para mí que sea mejor que conocerte, mi Jesús, pues en ti encuentro paz y el amor que me has dado en la cruz. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tu
tengo a ti. Puedo amarte porque tú me amaste a mí, siendo yo un pecador, no merecía tu perdón, menos aún ser llamado hijo de Dios. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido si te tengo a ti.